¿Se acuerdan que habíamos dicho que estábamos hablando un poquito de las funciones, bla, bla, bla? Entonces necesitamos ver dos conceptos que van a ser importantes para que vienen varios ejercicios. El primero va a ser, ya hablamos un poquito del dominio y rango de una función, ¿se acuerdan? Una función, es más, hasta les dije que el dominio, que pensásemos en el dominio como la parte, como si nosotros proyectásemos una sombra de la función, la parte que toca la x, esto sería el dominio. Y el rango sería la parte, si ponemos el sol acá, vamos a ponerlo en verde para que vean, que se proyecta hacia la izquierda, el rango van a ser los valores que tomen las y's. ¿Dónde existe mi función? Eso es el dominio y el rango. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero el dominio y el rango existe, o sea, la función existe siempre. No necesariamente. Nosotros vamos a tener tres indeterminaciones matemáticas. Entonces, las indeterminaciones matemáticas que vamos a tener. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, dime. Ah, perdónenme. Denme un instante, no estoy proyectando nada. Que hagan de cuenta que la sombra que proyectase en la pared sería el rango. Los valores que puede tomar la función en Y. Y el dominio son los valores que puede tomar la función en X. Vámonos con el dominio, ¿no? Vámonos con el dominio para que vean. Y ahorita vemos algunos ejercicios que vienen en la guía. Entonces, ustedes pueden decir, ¿y cómo? O sea, siempre el dominio debe de existir, ¿no? Porque a final de cuentas una función, pues puede ser infinita, sí, pero hay varias indeterminaciones matemáticas, pero las fundamentales son tres indeterminaciones. Vamos a ver que tenemos tres indeterminaciones matemáticas. La primera, muy famosa, es la división entre cero. Ya habíamos hablado un poquito de ella. La división entre cero la tenemos cuando cualquier valor dado se divide entre cero. Déjenme recibo a la siguiente persona que quiere entrar. Me detiene. Entonces, la división entre cero es una indeterminación matemática. ¿Por qué? Ya se los había comentado. Porque nos está pidiendo que hagamos algo y al mismo tiempo no lo hagamos. Por ejemplo, si habemos varias personas en un cuarto y no hay pizza, pues nos queda claro que no nos toca ninguna pizza. Cero entre muchos es cero. Pero imagínense que que no haya nadie en el cuarto y haya una pizza. Y tú dices, divídela, pero ¿cómo la vas a dividir si no hay nadie? Es una indeterminación porque o divides o no. Es pedir hacer dos cosas al mismo tiempo. Y eso no se puede. Dividir entre cero estás diciendo, oye, divide, estás diciendo divide, pero no dividas. Esa es la primera indeterminación. Entonces, una función cuando tenga una división entre cero va a dejar de existir. Punto. La otra indeterminación importante es la raíz cuadrada negativa. De hecho, es raíz de cualquier base que sea par, ¿sí? Pero aquí estrictamente vamos a quedarnos con la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuarta, la raíz sexta. La raíz cúbica, por ejemplo, sí tenemos raíces negativas, o sea, la raíz cúbica de menos 8 podría ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 más 2 por menos 2 menos 8. Entonces, cuando son raíces con bases par, sí pueden ser negativas, pero la raíz cuadrada, chicos, no puede ser negativa. No podemos tener dos números que multiplicados por sí mismo de negativos. Y la otra indeterminación matemática son los logaritmos menores de cero. Menores iguales de cero. Es decir, fíjense, el logaritmo es el número que tenemos, ya ustedes saben a qué número tengo que elevar algo para que me dé algo. ¿A qué número tengo que elevar algo para que me dé cero? No existe ese número. O sea, yo puedo elevar algo, por ejemplo, a la menos 1 es punto 1, a la menos 2 es punto 02, logaritmo base 10, a la menos 3 es punto 03, punto 001, perdón, a la menos 4 punto 0001. Y así, podríamos llegar a menos infinito y estaría un número infinitamente pequeño, pero nunca sería el cero. Entonces, ni tocamos el cero ni podemos tener un exponente que nos dé una base negativa. Entonces, logaritmos de cero o logaritmos menores
iguales, déjame lo pongo con logaritmos menores iguales a 0. Son las tres indeterminaciones matemáticas que se tienen que aprender. ¿Por qué? Veamos la guía. Por ejemplo, dice calcular el dominio de la siguiente función, ¿no? Dice calcula el dominio de la función y decimos calcula el dominio de la función y nos dan esta, ¿no? La función, estamos empezando a resolverla, sería f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces sería f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1. Ok, entonces lo primero que se tienen que preguntar, chicos, es así, rápidamente. ¿Hay alguna indeterminación ahí? ¿Podría existir? ¿Sí o no? A ver, contéstenme. ¿Podría existir ahí alguna indeterminación? ¿Cuál? En el caso de que x fuera 1, ¿no? Bueno, en el caso de que x al cuadrado ujú, menos 1 debe de ser como diferente de 0. ¿Están de acuerdo? O sea, esto de aquí abajo nunca puede ser ¿qué, chicos? No puede ser 0. Importantísimo. Entonces, yo tengo que establecer que x menos 1 debe de ser 0. Es una desigualdad. Vamos a despejar. Se despeja igual que como despejaríamos una ecuación. Ponemos x al cuadrado debe de ser diferente de ¿quién? De 1. Y x al cuadrado o x debe de ser diferente de ¿quién? De la raíz de ¿quién? De 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues, la raíz de 1, ¿cuál es el resultado de la raíz de 1, chicos? 1. Más menos 1. Acuérdense que son dos resultados. Más menos 1. Entonces, nos dice qué es lo que está pasando con esta función. Miren, la voy a graficar. La voy a graficar para que ustedes la vean. La función que yo tengo, vean qué es lo que pasa, o sea, cómo deja de existir con base en mi dominio, en las x. Entonces tengo esta función y me dice que los valores que no puede tomar esta función, ¿cuáles son? Menos 1 y 1. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a poner la x. F de x, acuérdense que sería la y. Vamos a ver qué forma tiene esta cosa. Entonces me dice, pues me voy a ir desde menos 2 y voy a sumarle más punto 2. Entonces, esto es 0, ¿vale? Y donde no puede existir es en 1, voy a llegar hasta 2, menos 1. A ver qué nos dice. Y la función nos dice que es 1 entre, abrimos paréntesis, que sería este valor elevado al cuadrado, menos, perdón, este valor elevado al cuadrado, menos 1. Entonces nos da este valor y voy a graficar. Fíjense que pasa es menos 1. ¡Pum! Error. ¿Se fijan? Error. Ahí no existe. Algo le está pasando, porque ahí me da 1 menos 1, 0. Y también en uno positivo ¿qué pasa? Error. ¿Están de acuerdo? Ahí está. En menos 1 y 1 no existe. ¿Cómo se vería esta cosa? Esta cosa se vería así. La función se vería así. Y es bien interesante, porque realmente menos punto, menos punto 8, realmente sería así. Un punto. Ok, ¿se fijan? Entonces la función tiene aquí exactamente en estos puntos, o sea, justamente aquí, chicos, en el menos 1 y en el 1, ¿qué averiguamos? Que no existe.
No es necesario que grafiquen, se los estoy poniendo para que se den cuenta que eso, la función va a estar aquí, va a crecer hacia arriba, después justo en este valor va a dejar de existir y luego vuelve a existir aquí de este lado, ¿sí? Y luego lo mismo pasa, aquí deja de existir y de repente aparece acá. Tiene esta forma. ¿Por qué? Pues porque así funciona. Es una función, existe, si se fijan, puede variar porque puede existir y ujú, tiene esta forma. Ahí está. Entonces se va acercando y deja de existir. O sea, por ejemplo, si yo me pongo aquí como en 1 menos 1.1, fíjense, se va acercando más. O menos 1.01, se hace como más, ¡fum! ¿Se fijan? Se va acercando pero nunca la va a tocar. Estos se llaman asíntotas. Entonces, yo realmente mi dominio me dice que son todos los reales. Lo que puedo hacer es que sería desde menos infinito, abrimos a Juan, que vimos lo de paréntesis, lo de intervalo abierto, intervalo cerrado, que fue un chismarajo ahí. Entonces sería desde menos infinito, intervalo cerrado, no vamos a invitar al infinito, hasta menos uno. ¿Están de acuerdo? Sacamos al uno. Luego, desde menos uno hasta uno, estamos abriendo a los unos. Y luego desde uno hasta qué valor? Hasta infinito. Esa es una forma de representarlo. Vamos a ver si así lo representan. Aquí nos dicen, la forma de representarlo no están haciéndolo así. Nos dicen que el función va a ser desde menos infinito a infinito, sacando a quién? Al uno. Entonces la respuesta sería B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? La B. La B, porque serían todos los valores menos quiénes. Menos uno y más uno. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer la 2. ¿Les parece? ¿Duda, chicos? Es el momento. Repíteme, no te oí como que se cortó. ¿Alguien oyó qué dijo? Ok, con mucho gusto. Ok. Cuando les piden el dominio de una función, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿existe alguno de las, y de las, ¿cómo les dije que se llamaban? Ay, se me fue la palabra. Indeterminaciones matemáticas. Hay más, por ejemplo, la tangente de 90 al final es una división entre cero, pero bueno, normalmente son estas tres las que nos importan, son las principales. Una es la división entre cero, otra es la raíz cuadrada negativa y otras son logaritmos menores o iguales a cero. Entonces, aquí en esta función, aquí lo único que tendríamos que hacer es que esto no debe de ser cero. Despejamos y encontramos los valores que hacen esto aparte cero. Y esos valores serían la exclusión. Es decir, todos los valores menos uno y menos uno. Miren, voy a hacer identificar el dominio de la función, porque es muy parecida, ¿se fijan? Dice 2. Identifica el dominio de la función. De la función. Y nos ponen la función, ¿no? Que sería g de x. Acuérdense que pueden llamarse g de x, h de x. Ahí es una cuestión solo de gustos. Entonces g de x, que realmente va siendo mi y, es igual a quién? A la x menos 3. X menos 3. ¿Sobre quién? Sobre x al cubo menos 9x. Sobre x al cubo menos 9x. Entonces, en un instante, allí puede haber alguna indeterminación matemática. Díganme, ¿allí puede haber alguna indeterminación matemática? Sí, denme un instante. X es igual a 3. Bueno, que la parte de abajo, denme un instante, no me cuele.
perdón, ¿sale? Entonces, tú ya la viste, ¿no? Pero, a ver, chicos, ¿se dan cuenta que ahí la determinación, ¿ok? Entonces, fíjense, lo repito. Tenemos expresar el dominio de esta función, que este sería el 9, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos dos restricciones. La primera que está acá arriba debe de ser mayor o igual a cero. Y la segunda que está aquí abajo debe de ser diferente de cero. La de abajo está padre, nos dice que el 2 no puede ser. ¿Están de acuerdo? El 2 no puede ser. Y arriba nos dice que 4x menos 2x al cuadrado debe de ser mayor a cero. Factorizo, ¿sale? Yo 2, o sea, debemos de tener mayor o igual a cero. Entonces 2x debe de ser mayor o igual a cero y 2 menos x debe de ser mayor o igual a cero. O lo que es igual 2 debe de ser mayor o igual a x. Lo volteo y me da mi intervalo. X debe de ser mayor a cero y menor a 2. ¿Sale? Entonces, pero al mismo tiempo me está diciendo no puedes tomar el 2. Entonces va a ser desde cero hasta 2, pero el 2 lo excluimos. ¿Están de acuerdo? Entonces nos dice que sería desde cero a 2 excluyendo al 2. Vamos a ver si estamos bien. 9a. ¿Se fijan? ¿Se fijan qué bonito? Está muy, muy padre. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudillas, chicos? ¿Sale? Pregunten, preguntan. Aquí dice, por ejemplo, en la 11, determinar cuál de las siguientes figuras corresponde a la función compuesta. ¿Sale? Entonces, tendríamos que ver la f de x. Si x es desde 5 a 5, es esta. Tendremos que ver que esta es una circunferencia. ¿Ok? Pero bueno, los tendremos que graficar, eso lo dejo para la próxima, para no confundirlos. El intervalo de esta, alguna otra de estas, ¿sale? La forma, miren, aquí hay una forma de lograrlo. Si se fijan, de identificarlo. Si se fijan, aquí todas dicen que tienen que ser de 5 a menos 5 es intervalo abierto. Todos estos puntitos negros, ni la A ni la B pueden ser. ¿Sí? Tienen que ser la C o la D. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sí, dime. Se pone puntito negro. Se pone puntito negro o intervalo cerrado, como esto. Mandé. Aquí son abiertas. Puede ser la C o la D. ¿Sí? Si te fijas, cuando la X es menor, la X es mayor a menos 5, usamos esta. Si la X es desde 5 a mayor, está mal. Si se fijan, está mal. Porque nos pone dos funciones establecidas encima una de la otra. O sea, nos dice si X es menor a 5, mayor a menos 5, el intervalo sería de aquí a aquí. Si X es menor a 5, va a ser de aquí a acá. Pero el problema es que aquí nos está diciendo que X, no, si está bien, menor a menos 5 es esta. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 5, aquí nos queda 5 al cuadrado, sería más 25. La raíz de 5 al cuadrado más 25 nos da, ¿cuánto? Nos da 50. La raíz de 50 es un número como, ¿qué sería? Lo podemos factorizar, o sea, 50 tiene mitad, que tiene 25. 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 y sería negativo, entonces no puede ser aquí, tiene que ser acá. Entonces debe de ser la C. La 11 debe de ser la C. Vamos a ver si la 11 es la C. Solo sustituyendo. Uh-huh. La 11 es la C. Sí, miren, la 11 es la C. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que ver la forma de las funciones y los dominios y los rangos. Aquí hay una que parece que está peliaguda. A ver si la podemos resolver. Esta. Dice, calcula el dominio y el rango de la función. ¿Sale? ¿Cómo resolveríamos ese?
Chicos, ¿cómo se les ocurre que resolveríamos ese? ¿Cómo se les ocurre que resolveríamos ese? ¿Se acuerdan de la función del seno? ¿Se acuerdan de la función del seno? ¿Sale? ¿Se acuerdan de la función del seno que era como así? Y podemos darle muchas vueltas al círculo. Entonces, el dominio tiene que estar acotado, ¿sí? Aquí sería el seno, acuérdense el seno de dónde a dónde va. El seno va de 1 a -1. Entonces, el dominio no hay ninguna restricción, serían todos los números reales. Y el rango, fíjense, acuérdense que el seno va de 1 a -1. Entonces, cuando es 1 sería 4 menos 3 es 1. Y cuando es -1 sería 4 menos 3, que sería 4 más 3 es 7. La respuesta es A. Ahí, ¿cómo lo van a resolver? Acordándose cómo son las formas de las funciones trigonométricas. No sé O si me sea que, explico. Lo voy a graficar, ¿vale? Lo voy a graficar para que se den cuenta. Es que eso ya lo vimos en algún momento y les dije, es importante que se aprendan las formas. ¿Se acuerdan que en geometría, en trigonometría, nos pusieron unos problemitas de cuál sería la gráfica si desplazo tantos grados, bla, bla, bla? ¿Se acuerdan de eso? Y les dije, tarde o temprano nos van a preguntar algo de esto. Entonces, fíjense en este. Tenemos que ver la forma que tiene esta función. Acuérdense que el rango va a ser los valores que toma en dónde, en las y's. Entonces nos dice, dice identificar el dominio y el rango de la función. El dominio y el rango de la función. Y nos dan esta función que se ve. Recuerden que cuando nos ponen eso, a veces nos da estrés porque decimos, ¿eso cómo es? Pero ya se los enseñé. Ya platicamos que el seno es una función que tiene una forma senoidal. Y aquí lo que nos están diciendo es que la variable es menos. Pi medios, ¿cuánto vale? Serían 90 grados, ¿están de acuerdo? Serían 90 grados. O sea, quiere decir, ¿hay alguna restricción en el seno? No, no hay ninguna restricción. La única función trigonométrica que tiene restricción, chicos, es la tangente. ¿Se acuerdan que aprendimos a hacer todos en ambos tacos? Y la tangente en 90 grados se vuelve indeterminada, pero ni el seno ni el coseno se indeterminan. Ustedes pueden estar girando y siempre les va a dar una respuesta. Entonces, de entrada, ¿sí? El dominio, de entrada, no hay ninguna restricción para el dominio. Por lo tanto, son todos los reales. Acuérdense que aquí lo están expresando de esta manera, que sería el dominio de la función es los reales. O sea, todos los números que existen, así se llama. ¿Sale? Todos los reales. Pero el rango, tú dices, ¿cómo que pasa? Deben de saber que el seno siempre de dónde a dónde va. De 0 a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si no, vamos a graficarlo para que vean qué pasa con esta función. ¿Sí? Evidentemente a la hora del examen no van a poder graficarlo. Tienen que recordar estos conceptos que yo les di en trigonometría. Y déjenme decirles que ahora este año se pusieron bien, bien ingeniosos. O sea, sí les están poniendo así como cositas que yo digo, ok, sí necesitan como bastante, como tener su mente muy fría y pensar. ¿Sale? Acuérdense que nosotros podemos tener, vamos a tener los ángulos, o sea, yo puedo tener los ángulos desde menos 360, ¿sale? Pero los ángulos, ¿cómo los vamos a medir? Siempre, aquí están en cómo. Ah, y eso es bien importante, se me había olvidado decirles. Los ángulos, chicos, en cálculo siempre se dan en radianes. En cálculo los ángulos siempre los trabajamos en radianes. En física los ángulos normalmente se trabajan en grados.
¿Cómo convertimos a radianes? Sería esto entre 180, ¿por quién? Por pi. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos los radianes. Ahí está. Ahora, la función, que es esta, nos dice, sería 4 menos el seno, ¿sí? ¿De quién? Del valor menos pi sobre 2. ¿Ok? Ahí está. Espérenme, es pi sobre 2, ¿no? Creo que lo anoté mal. Pi sobre 2. No sé por qué puse 90. Porque me acordé que pi medio son 90, pero es pi sobre 2. ¿Ok? Que son 90 grados, de hecho. Ahí está. Entonces, fíjense cómo se comporta. Lo voy a graficar, ¿sí? Para que vean cómo se está comportando. Menos 3 seno. Espérame, creo que aquí no lo multipliqué por 3. 3 por... Ahí está. Sí, si no, no nos da. ¿Ok? Entonces fíjense cómo se ve esto bien bonito. Y es que eso es lo que ustedes se tienen que imaginar en su mente. ¿Se fijan cómo es la función? O sea, esta va a seguir desde menos infinito, ¿sale? O sea, esta se va a prolongar de acá hasta infinito, ¿están de acuerdo? O sea, ahí no hay límite. Pero acuérdense que si tenemos un foquito y lo proyectamos hacia la pared, ¿qué pasaría con el rango? El rango desde dónde a dónde iría. El rango desde dónde a dónde iría. El límite no tiene límite. Pero el rango, o sea, ¿dónde existen las Y's? Y está muy interesante ¿eh? Nunca les habían puesto uno tan bonito. Es que está bonito realmente, pero tienen que solo usar su concepto que ya conocen. Aquí está. ¿De dónde a dónde va a ir siempre la función? No se va a pasar de aquí. Va a seguir siendo lo mismo. ¿Están de acuerdo? Entre el 7 y el 1. ¿Sí la ven? ¿Cómo lo pueden saber sin graficar? O sea, yo se los estoy graficando aquí para que ustedes lo puedan tener claro. Déjenme, lo puedan tener claro. Aquí es donde tenemos este intervalo. Déjenmelo. Vamos a ponerle líneas para que se vea más o menos cómo está. Ahí está. ¿Se fijan cómo se ve la función? Y es que no existe más arriba del 7 ni más abajo de quién, del 1. Y es más, la puedo hacer más grande y voy a poner menos, ¿qué podría ser? 360, 720, ¿sí? Y la voy a hacer aún más grande para que vean que se puede prolongar hacia ambos lados. ¿Sí la ven? Pero nunca crece más arriba, ¿sí se fijan? ¿Cuál es nuestro límite? El 1 y el 7. ¿Y cómo me di cuenta yo de eso, chicos? ¿Cómo lo supe? Pues acordándome de mi tablita de mis valores de trigonométricos. ¿Cómo? Pues si se fijan, aquí yo está, me dice, la función, ¿ok? Me dice, la función es 3 menos 4. ¿Cuál va a ser el 4 menos 3? ¿Cuál va a ser el valor máximo que adquiera el seno? ¿Cuál es el valor más grande que adquiere el seno, chicos? 1. ¿Están de acuerdo? Máximo. O sea, ustedes ya lo saben, lo tienen en su tablita, ¿sí o no? Todos cenamos tacos. O sea, el valor más grande que adquiere este valor es 1. ¿Y cuál es el valor más pequeño que adquiere este valor? Menos 1, ¿no? Acuérdate que va de 1 a menos 1, 1 a menos 1. Entonces, te queda la y, el valor más grande que puede alcanzar la y es 4 menos 3, que es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Y cuál es el valor más pequeño que puede alcanzar la y?
que sería 4 más 3, que es igual a ¿cuánto? A 7. Eso se lo deben de saber. Aquí, solo usando el concepto que yo les enseñé, chicos, solo usando el concepto que yo les enseñé, ¿vale? Yo puedo encontrar los valores. O sea, no hay ningún límite, no hay ninguna restricción, ni el seno ni el coseno tienen restricción. La única función, acuérdense, que tiene restricción es la tangente. Pero ni el seno ni el coseno tienen restricción, entonces el dominio es infinito. Todos los números reales, ¿están de acuerdo? Pero, al mismo tiempo, ¿qué valores, hasta qué valores va a tocar? El rango de la función va a ser ¿desde cuánto? Desde 1 a 7. ¿Están de acuerdo? La 7 debe de ser A. Ujú. La 7 debe de ser A. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces sí deben de tener, recordar lo que vimos de la trigonometría, porque aquí les están poniendo todas las dudas, ¿sí? Entonces la 7 es la A. El rango de la función es de 1 a 7, incluyéndolos, sí o no. El rango de la función, por lo tanto, el rango de la función va a ser desde dónde a dónde. El rango de la función va a ser desde 1 hasta 7. ¿Los voy a invitar, sí o no? Sí. Sí, sí los tocan. Entonces, este es el dominio y el rango. Este podría ser muy difícil, parecer muy difícil, pero con todo lo que ya les enseñé, se puede, chicos. Ujú. Entonces, si se fijan, ya vimos casi una cuarta parte de cálculo diferencial. Ujú. Entonces, vienen después los límites. Ujú. Yo creo que esto tienen que procesarlo. Traten de hacerlo. Ya vimos cómo hacer las desigualdades. De todos modos, traten de hacer hasta el 13. ¿Están de acuerdo? Hasta el 13. Ujú. Lo tratan de hacer. Y mañana vemos límites y empezamos con derivadas. ¿Les parece? Sí, ahorita les comparto la grabación de esto y el apunte parcial que vamos a